Saludos y muy buenas noches. Les saluda su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús, dándole la bienvenida a un nuevo programa de Bastión, y nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes, aquellos que se conectan en la sintonía de Radio Justicia, su programa Bastión, y a cada uno de los hermanos programadores, a los exponentes también de este programa, y cada uno de los hermanos que se va conectando por ahí. Le damos la bienvenida a su programa Bastión, un programa donde esperamos que se pueda gozar de manera especial. Por aquí vemos que tenemos muchas Biblias, no es que estamos vendiendo Biblia, es que vamos a estar, ¿verdad?, tocando un tema sobre traducciones y versiones de la Biblia, como lo habíamos prometido en una ocasión anterior, y vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo cierta información acerca de la palabra de Dios, ¿verdad?, de cómo llegó a nuestras manos, cómo nosotros podemos tener la bendición de tenerla, ¿verdad?, y poder leerla en nuestro hogar, en nuestras congregaciones, donde quiera que nosotros vayamos, poder tenerlas. Y fue algo, ¿verdad?, que pasó por muchas cosas, por muchos procesos, y la tenemos en nuestras manos. Así que en este programa de hoy, traducciones y versiones de la Biblia, queremos que te conectes y que podamos compartir, ¿verdad?, esta información tan importante que queremos en esta noche, que podamos disfrutar y reflexionar acerca de toda esta información. Dejo a mi hermano por aquí para que les salude también en esta noche. Así que Dios les bendiga. Aquí nuevamente José Moret, y esperamos que esta noche también se pueda gozar de lo que venimos a traer. Quizás no sea tanto bíblico en el sentido de pasajes como tal, pero sí va relacionado a lo que es la Biblia, y sé que de alguna forma u otra les va a enriquecer. Bueno, ¿y por qué entonces nosotros, ¿verdad?, traemos este tema o nos preocupamos por traer este tipo de temática? Es que, ¿verdad?, consideramos que es importante y interesante cuando nosotros comenzamos a ver todo el proceso que tomó de que nosotros tengamos la revelación de la palabra de Dios en nuestras manos. Y muchas veces nosotros y la mayoría de las congregaciones, las iglesias, todas ellas dicen, ¿verdad?, tener como regla de fe la palabra de Dios, se fundamentan en la Biblia, pero hay veces que nosotros mismos no sabemos todo el proceso que tomó en llegar esto a nuestras manos. Incluso una de las versiones que conocemos, mayormente como la Reina Valera, no sabemos ni por qué se llama así. No sé si por ahí, ¿verdad?, como los pastores que hacen una trivia, por ahí podemos hacer una trivia. ¿Por qué se llama Reina Valera? ¿Podría ser porque había una reina que tenía apellido Valera? ¿O será que el esposo de esa reina, el rey, se llamaba Valera? ¿O era que era reina de un lugar que se llamaba Valera? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Qué será, verdad? ¿Por qué se llamará así? Eso lo vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, un poquito más adelante. Quizás no vamos a estar tocándolo, pero si por ahí hay gente que quiere conectarse y comentar, ¿verdad?, acerca de eso, si era una reina de apellido Valera, si era que el esposo se llamaba el rey Valera, o era que el lugar donde vivía era Valera, ¿qué será? O ninguna de las anteriores. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, porque una de las versiones que más se utiliza dentro de la iglesia evangélica y pentecostal, ¿verdad?, se llama de esa manera. Pero no solamente vamos a estar hablando de esta versión de la palabra, sino vamos a estar tocando muchas otras, ya que sabemos que en este tiempo tenemos el privilegio, como dije anteriormente, de tener la palabra de Dios en nuestras manos, de diferentes colores, de diferentes tamaños, personalizada, de muñequitos, de cuántas maneras, ¿verdad?, la tenemos, y muchas veces no la leemos, ¿verdad?, como se estaba hablando en un programa anterior, donde se estaba mencionando de que es el libro, ¿verdad?, más vendido, sin embargo, el menos leído. Y dentro de toda esta temática, ¿verdad?, queremos ver parte del proceso, porque sabemos que este es un tema que es bien amplio, ¿verdad? No vamos a quizás abarcar toda la temática
y todos los aspectos de la historia, pero ¿verdad? Queremos dar algo panorámico para que usted también se interese y ¿verdad? Y busque un poquito más allá, más a fondo de lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, así como ¿verdad? Panorámico hasta donde el tiempo nos dé, pero hay muchas cosas interesantes de las cuales vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Y trayendo también a manera de reflexión en esta hora sobre la palabra del Señor, ya que durante el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia también, y nosotros, ¿verdad? Queremos también compartir con ustedes esta bendición de lo que es que nosotros podamos tener la palabra de Dios, y no solamente tenerla como en un tiempo dado no existía la palabra nada más que en ciertos idiomas, y esto es bien importante porque nosotros la podemos tener y entenderla en nuestro propio idioma, pero esto no siempre fue así. No sé si podemos partir de ahí, ¿verdad? Para comenzar a entonces entrar en el tema, ya que en cierto momento dado era prohibido hasta tener la palabra de Dios en una lengua, ¿verdad? De un país particular, sino que eso estaba prohibido, y era castigado hasta aún con la muerte, destierro. Todas estas cosas pasaron aquellos que quisieron o querían, ¿verdad? Poder tener en sus manos y poder compartir con otros la palabra de Dios en su idioma o en su dialecto, ¿verdad? Que hablaban en aquel momento. Así que vamos a comenzar por aquí, ¿verdad? Ya está un pie para una partecita, pero vamos a ver qué vemos en este trasfondo. Bueno, antes de entrar a considerar las versiones, que sería el tema central, pues siempre es bueno dar ese pequeño trasfondo. Y lo primero que hay que tener claro es que hoy día no disponemos de lo que son los originales. Ya eso da pie de por qué entonces existen versiones, porque tenemos copias de copias de copias. Y como decía nuestro hermano Henry, este asunto no viene de la noche a la mañana, ni fue nada de fácil. Cuando los que saben un poquito de historia pueden constatar que en los libros históricos que tenemos, los documentos, hablan sobre persecuciones que sufrió la iglesia, y con esas persecuciones a las personas o a los creyentes también se perseguía lo que perpetuaba la creencia. En este caso eran los documentos escritos, ya fueran cartas, epístolas, comentarios, y todo lo que era relacionado con la fe cristiana también era perseguido. Muchas Biblias, o sea, muchos documentos fueron quemados en este tiempo, por el rollo, pergamino, los códices, que es lo que se les denomina los libros que eran escritos a mano. Todo eso, muchos de ellos pasaron por la hoguera. Hasta que entonces, en cierto momento de la historia, un poquito más de tolerancia religiosa, y entonces pues los cristianos pudieron entonces practicar su fe más libremente. Sin embargo, esto no vino plena libertad para toda creencia y para todo documento. La iglesia tradicional tomó una postura de que se prohibía la traducción a las lenguas propias de cada país de la Biblia. Simplemente se tenían dos fuentes. Teníamos la fuente griega, que era de la donde partían los originales, y teníamos la fuente latina. Una de las traducciones, de las primeras traducciones que se hizo, y que obviamente fue premiada, por así decirlo, por la Iglesia Católica, fue la traducción al latín por Jerónimo. Y esta se hizo cerca como para el 382 después de Cristo. Ahí ya estamos viendo, por así decirlo, la primera versión. De ahí del 382 a hoy día, al 2025, pues han pasado muchísimos años. Y eso da pie a que también las traducciones hayan empezado a surgir. Y si comparamos el tiempo pasado con el tiempo actual, uno puede decir, pues, tantos miles de años sucedieron, y sin embargo, el que tengamos muchas versiones es prácticamente reciente. Y como le mencioné, cuando la Iglesia Católica prohíbe entonces la traducción a diferentes idiomas, pues entonces eso restringió el que hubiera distintas versiones bíblicas. Y no es hasta que entra entonces la Reforma Protestante, y con la Reforma Protestante hubo muchos movimientos políticos. Con la Reforma también ocurre lo que es el Renacimiento. O sea, eran tiempos donde muchas áreas del saber humano estaban siendo trastocadas. Y la gente pues tenía como que quería ir un poquito más allá, querían indagar, querían conocer. Y con esto también viene pues estas personas que deciden hacer traducciones.
Sin embargo, y es lo lamentable, tienes personas que quizás, por dar el ejemplo más propio de nosotros, que sea el español, gente que vivía en España, que quisieron, pues mira, yo quiero hacer una traducción para mi pueblo para que la entiendan, pues la iglesia estuvo en contra de eso y tuvieron que ser exiliados, padecer persecución. Tenemos, por ejemplo, previo a las Biblias que conocemos actualmente, o la más popular como la Reina Valera, habían otros intentos que simplemente se quedaron o en fragmentos de la Biblia como tal, como por darte un ejemplo, lo que es la Biblia Ferrara. Es una traducción al español, pero es solamente del Antiguo Testamento. Así hubo otras personas que lo hicieron, como es el Nuevo Testamento de Encinas, que fue también al español, pero fue del Nuevo Testamento. El de Pineda, que son, por así decirlo, precursores de la Reina Valera. No es que directamente los que escribieron la Reina Valera tomaron esos escritos, pero eso les sirvió como de pie. Espérate, estas personas hicieron esto, yo también quiero hacer lo mismo. De hecho, cuando viene, y aquí vamos a dejar un poquito de detalle de dónde es que sale el término Reina Valera, y es que tenemos dos personajes importantes en lo que la Biblia que conocemos ahora como Reina Valera, que son las personas que decidieron hacer esa traducción. Y tenemos que el primero es Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hace su traducción y la hizo prácticamente de un lado a otro, porque lo perseguían, tuvo un tiempo en España, de ahí se fue a otras regiones de Europa, lo persiguieron, de ahí llegó a Inglaterra, tuvo creo algunas décadas para hacer la versión completa, y lo que él quería hacer era, él dijo, bueno, como ya está el Nuevo Testamento de Pineda, pues yo no voy a hacer el Nuevo Testamento, o sea, yo solamente hago la traducción del Antiguo Testamento y le uno ese. Esa era la idea que tenía Casiodoro de Reina, pero por la persecución nunca pudo dar con Pineda para entonces incluir el Nuevo Testamento que él había hecho en lo que conocemos en la Biblia como Casiodoro de Reina, y entonces se dio la tarea de hacer la traducción completa y sale esa Biblia en el 1569. No sé si quieran mostrar esto por ahí, si se ve un poquito a los que están conectados. Por aquí está dentro de la colección de nuestro hermano Josué, tenemos aquí la portada de lo que se conoce como la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. O sea que aquí la estoy presentando, ¿verdad? Se llama la Biblia del Oso porque presentaba, ¿verdad?, en la portada. Recuerde que en el tiempo, ¿verdad?, antiguo, pues, ¿verdad?, era bien pintoresca las portadas y todo esto, y si tenía pues un oso, pues le decían la Biblia del Oso, y es particularmente porque la imagen que tenía en la portada era un oso. O sea que ya de lo que estábamos diciendo ahorita, ya sabemos que no se trata ni de la A, ni la B, ni de hacer ninguna de las anteriores. O sea, ya dentro del tema, ya sabemos que se encuentra uno conocido como Casiodoro de Reina. Ahora vamos a ver cómo salió más adelante lo de Valera, pero miren todo el proceso, ¿verdad? Todo lo que costó para que tener la Biblia. Esto no fue la Biblia en el idioma, ¿verdad? De que la gente lo pudiera entender. ¿Sabe? Que no fue algo como que alguien se puso a escribir tranquilamente y con su paciencia. No, hubo que estar huyendo de un lado a otro, y verdad, y no fue la Biblia tampoco completa. Entiendo que tenía, o sí fue en el caso de la Biblia del Oso, él la tenía. En el caso de la Biblia del Oso, pues como le había mencionado, su idea era simplemente traducir el Antiguo Testamento. A pesar de que les mencioné que estaba la Biblia de Ferrara, pero esta fue una Biblia dedicada simplemente a un duque. Y entonces casi todos los intentos pasados a hacer estas traducciones, no solo al español, a muchos otros idiomas, cuando llegaba conocimiento de la Iglesia Católica, los destruían. De hecho, un dato interesante es que en una de estas versiones, no me acuerdo si era esta, la de Casiodoro, o una de las que les mencioné, que inclusive trataron de enviarlas a República Dominicana. Enviaron 300 Biblias y las 300 Biblias las quemaron. O sea, no quisieron que lo que era el Nuevo Mundo para ese entonces tuviera accesible lo que era la Biblia en el idioma español, a ese punto. Y a personas sí la daban con ella, ya sabes que iba para lo que era traición a
al Estado, a traición a la Iglesia Católica, y prácticamente el Estado y la Iglesia Católica eran uno. Y o sea, todo intento de diversificarlo, de que la gente pudiera tomar sus propias conclusiones y más respecto a la Biblia, pues como que no era bien visto. Y por eso es que estas personas estaban de un lado a otro. Cuando Casiodoro estaba en Inglaterra, que ya estaba como que más desligada y era más abierta a que este tipo de cosas se hicieran. De hecho, fue una de las primeras divisiones que hubo de Inglaterra hacia la iglesia anglicana. Pues escribieron cartas a gente allá para que como que, mira, entrégame a Casiodoro para acá. Allá yo no puedo hacerle nada, pero vamos a gestionar para traerlo para acá. Y entonces él tuvo que nuevamente huir. Y así vivió, o sea, parte de su vida la vivió huyendo por esta obra que él estaba haciendo. O sea, lo conocemos como un sacerdote católico, pero ya para este entonces él era parte de los que eran que habían caído en lo que era la Reforma Protestante, y se le podía considerar como protestante. Incluso entiendo que eso fue lo que lo inspiró a él. Inspiró a él a que pudiera poder ¿verdad? Ver todo ese movimiento que comenzó, fue lo que le inspiró a él también a buscar que la palabra pudiera ser expuesta también a más cercana a los pueblos, porque usted dirá, Dios, ¿por qué tanta cosa? Porque no estuviese la Biblia en el idioma del pueblo. Era sencillamente que en aquella época no el poder leer, el poder escribir era para una clase en particular, ¿sabes? Eso no estaba abierto para todo el pueblo, eso era para el que tuviera el dinero, el que tuviera el standing social de aquella época, para poder leer, escribir. Y esto en el tiempo antiguo era muy común, porque antes de existir la imprenta, ¿verdad?, que fue el invento de Johannes de Gutenberg, ¿verdad?, que ahí fue que hubo la oportunidad de comenzar a imprimir textos, y ahí está lo que se conoce como la Biblia de Gutenberg también, ¿verdad? Que aunque nosotros estamos haciendo más énfasis, ¿verdad? La historia es bien amplia, por eso nosotros estamos tratando de enfocarnos un poquito más en lo que tiene que ver con las traducciones al español, a lengua hispana, ¿verdad? Es que estamos entrando, porque si nos vamos a todos los demás idiomas, ¿verdad? El tema se amplía y se extiende en diferentes regiones de Europa y el viejo mundo y todas estas áreas, pero hay cosas, ¿verdad?, bien importantes, que es como esta parte de lo de la imprenta y eso. Por eso es que usted escucha que aún en la Biblia hablan de los escribas, ¿verdad? Y los escribas eran personas que se dedicaban, ¿verdad?, a interpretar la ley, a escribir también los rollos, y sabemos que no era como nosotros la tenemos así ahora, ¿verdad?, como un libro así. Estaba lo que se llaman los códices, los rollos, todas estas, ¿verdad? Ya el códice entra ya, ¿verdad?, un parecido ya a lo que es el libro como lo conocemos. Sí, de hecho, la diferencia del libro actual al códice era que los libros actuales, o quizás si tomamos este ejemplo la Biblia Gutenberg, era una impresión de carácter movible, o sea, era más mecánica. Los códices eran a mano. O sea, sí tenían su encuadernación como los libros actuales, obviamente un poquito más artesanal, más artístico, y entonces pues todo era a mano. Por eso era que el valor de una Biblia para ese entonces era bien alto. Y que habíamos mencionado que podía costar tú tener una Biblia en tu mano el salario de un año. Imagínate que tú tengas que decidir si me compro un carro o me compro una Biblia. O sea que eso era una obra de arte, ¿sabes? No estamos hablando sencillamente un libro, mira, lo imprimieron. Aún la Biblia de Gutenberg, que tengo por aquí también, no tengo la Biblia de Gutenberg, obviamente, pero sí tengo una ilustración sobre esa Biblia bien interesante. Y a pesar de que fue, ¿verdad?, de forma mecánica, donde ya se podía tener un texto ya impreso, sin embargo, habían unos detalles que eran hechos sí a mano. Siempre lo adornaban por el ladito con unos diseños, y esos diseños pues tenían su, ¿verdad?, su precio también, porque le tenían que pagar artistas para hacerlo. A ver si la encuentro por aquí, la tenía por aquí. Ajá, aquí está. Ya mismo se la enseño aquí en cámara. Hay unos detalles, ¿verdad? Aunque a pesar de que se hizo con la imprenta, aquí abajo,
si la cámara puede ver esta partecita aquí abajito, van a ver que hay como unos diseños que parecen unas florecitas. Esas florecitas se les pagaba a alguien para que las hiciera, ¿verdad? Embelleciera un poquito más el texto. Y esto también, ¿verdad?, le añadía un valor más caro, ¿verdad? Como bien está diciendo nuestro hermano Josué, ¿no? Era como comprarte un carro o comprarte una Biblia, ¿verdad? Si quiero el carro para ese tiempo, pero realmente era una obra de arte. Porque a pesar de que estaban usando la imprenta, habían unos detalles de diseños que ya eran hechos a mano también. Y aquí tenemos, ¿verdad?, en esta ilustración, esto es un libro, ¿verdad?, que nos habla de los libros que han cambiado la historia, y y hay varias Biblias, ¿verdad? Esto es parte de una enciclopedia, y uno de los libros que aparece, ¿verdad?, son varias Biblias, y esta es la Biblia de Gutenberg. Al aparecer la imprenta, ¿verdad?, cambió un poquito ya el juego de lo que es tener la parte escrita, porque como sabemos, anteriormente era ahí hecho a mano, los copistas ahí con esa paciencia, y después de pasar todo ese trabajo, como usted sabe y como estamos hablando, a veces quemaban esos libros, quemaban muchos documentos. Pero mira, gloria a Dios que en medio de todas esas guerras, de todos esos conflictos que hubo, todavía podemos decir que la palabra fue preservada y pudo llegar hasta este tiempo. Eso es lo que, ¿verdad?, queremos en esta noche estar compartiendo con ustedes acerca de todo eso que pasó, porque a veces nosotros pensamos que eso fue fácil, que fue sencillo, y ahorita dijimos de broma esa parte de Reina Valera, pero yo que fui nacido y criado en el Evangelio, yo creo que en un momento dado, cuando yo veía a Reina Valera, yo pensaba que de verdad era una reina que el esposo ya se llamaba Valera en algún momento dado, porque no, ¿verdad? Eso no nos preguntamos muchas veces. Sí hablamos de la palabra, pero cuando vemos quizás ¿por qué se llama así? Y buscamos, entonces, que ahora entiendo. Y muchas veces no son temas, ¿verdad?, que se acostumbran a tocarse de lleno dentro de la iglesia, pero sí es interesante ver cómo, gracias a Dios, ¿verdad?, vemos la providencia también y la provisión de Dios, que permitió que nosotros hoy en día pudiéramos tener acceso. Y aunque siempre el enemigo va a hacer guerra, oposición en contra de la iglesia, y ahora lo tenemos más fácil, pero a veces la guerra ahora es más interna, más de robarnos la atención, más de robarnos ¿verdad?, el tiempo, para que nosotros no dediquemos tiempo a la palabra del Señor y lo utilicemos en otras cosas. Sabe que siempre va a haber algún tipo de conflicto, ya sea interno o externo, acerca de esto, acerca de la Biblia, lo que nosotros podemos tener en nuestras manos. Pero vamos a seguir, ¿verdad?, que este tema sigue interesante. Bueno, nos quedamos hablando de Casiodoro de Reina. 1569, Casiodoro hace la Biblia que se denomina la Biblia del Oso. Tiempo después, un compañero de él entonces decide hacerle una revisión a la obra que había hecho Casiodoro. Hace algunos cambios, me parece que eran una centena, quizás unos 400, 500 cambios le hizo a la versión de Casiodoro de Reina, y pasó a llamarse esta segunda revisión la Biblia del Cántaro, porque esta tenía un oso, la de Cipriano de Valera tenía un cántaro. Y ahí es que entra entonces el otro personaje. Tenemos ya a Casiodoro de Reina y ahora a Cipriano de Valera, que entiendo que ellos eran dos monjes y los dos estuvieron en el mismo, creo que en el mismo monasterio. Sabe que a pesar de que Casiodoro era mayor, pero Cipriano, Casiodoro era mayor. Cipriano de Valera, que continuó ese trabajo, pues ¿verdad?, vienen del mismo monasterio. Y a pesar, ¿verdad?, de que hablamos de que ellos eran monjes y todo eso, ellos estaban viendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, y esto hizo que en ellos surgiera algo que aún se oponía aún en medio de la oposición. Esa pasión que tenían por completar ese trabajo estaba ahí en sus corazones, y al día de hoy nosotros podemos tener entonces, ¿verdad?, no exactamente eso, sino, ¿verdad?, que el lenguaje ha cambiado, y que por ahí ya mismo, no sé si me estoy adelantando, pero por eso es que vemos Reina Valera del 1909, del 60, pero antes de eso hay una versión
que es la que precisamente estamos hablando ahora, que es la revisión de Cipriano de Valera. Y mencionaste la del cántaro, esa fue la primera. La revisión que hizo Cipriano de Valera, cuando empezaron a distribuirla, utilizaron, por así decirlo, como el estampado, un cántaro. O sea, no tenemos aquí, tenemos la del oso, el cántaro no la tenemos, pero también era algo similar. Se llama la Biblia del cántaro porque en la portada también había un cántaro, ¿verdad? Dentro de la ilustración que tenía esa portada de esa Biblia. Luego de 1602 que él hace esta revisión, se hacen revisiones posteriores y entonces ahí es que pasa a llamarse oficialmente esa Biblia como la Reina Valera. La próxima revisión que se hace es para 1862. Hubo una que se hizo para 1865, por eso lo hizo la Sociedad Bíblica Americana aparte. O sea que la primera que se hizo, que ya reconocida ya como la Reina Valera, es la del 1602. Entonces, no, ya esa era la Biblia del cántaro. Esa era del cántaro, la del 1602, ok. Entonces cuando hacen la revisión del trabajo de ambos, pues entonces dicen, espérate, ya que ya no estoy revisando solo lo de Casiodoro, sino lo de Cipriano, pues entonces decidieron llamarle Reina Valera. Hacen esas revisiones en los 1800, luego hacen la de 1909 y de ahí siguen adelante y hacen la de 1960, que es la más común que tenemos en la actualidad. Han hecho más versiones porque una vez entra, por así decirlo, lo que es el siglo pasado, entran lo que es así las editoriales y cada editorial a vez se decide pues, a sacar una revisión para ello. Hay una que creo que le llaman la versión moderna. Esa no tuvo mucha difusión porque la hizo una editora que no fue la Sociedad Bíblica Unida y esa era creo que de 1977. Como no tuvo mucha difusión, se siguió utilizando la 1960. De ahí en adelante hicieron otras más, hicieron una en 1995, hicieron una en el 2000, inclusive hicieron una en el 2011 que se le llama Reina Valera Contemporánea. Hicieron la Sociedad Bíblica de España, hizo una en 2020. Y ahí pues diría que a futuro seguirán haciendo, pero de todas ellas la más popular y la que la gente se mantiene comparando es la Reina Valera 1960. Por el hecho de que a veces cuando te acostumbras a un tipo de lenguaje difícilmente cambia. De hecho, cuando se hace la de 1960 hubo resistencia porque la gente estaba acostumbrada a la 1909. 1909, sí. Y así sucedió. Cuando hicieron entonces la del 95, pues la gente decidió quedarse con la del 60. Y siguieron sacando posteriormente y la gente pues como que ya había adoptado la 1960 y de ahí pues es la más común que tenemos. Y dentro entonces, ¿verdad? Ya entrando ya todas estas versiones y hablando por lo menos de la más popular o la más utilizada dentro del pueblo evangélico, hay unos argumentos, ¿verdad?, que se han levantado acerca de esta Biblia particularmente. Y vamos a entrar, ¿verdad?, el por qué, ¿verdad? No vamos a cuestionar si alguien dice, no, pero es que la Reina Valera tiene... Bueno, han alegado muchas cosas. Han alegado que tiene errores, han alegado que tiene cosas añadidas. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si ya entrar de lleno, hay otra versión. Por ejemplo, aquí tengo la Biblia Textual 4, que cuando habla de Biblia Textual 4 estamos hablando, ¿verdad?, de que más bien son las fuentes que se están utilizando para, ¿verdad?, para formar esa traducción o esa versión de la Biblia. Cuando se formó la Reina Valera, pues había ciertos textos disponibles para tener la palabra para la traducción. Sabemos que la Biblia fue escrita principalmente en griego, arameo y el hebreo. También hay otra Biblia que la conocemos como la Pechita. Estoy ya yendo a vuelo de pájaro porque cada una tiene su historia particular, pero la Biblia Pechita, no sé si la han escuchado, tiene que ver con los escritos que fueron encontrados en arameo, el idioma arameo, pero también usa fuentes también de los textos hebreos porque no estaba completa en ciertos aspectos, pero sí he escuchado, ¿verdad? Y hemos escuchado que cuando se habla de la Reina Valera, pues hay gente que prefiere utilizar otras versiones, utilizar nuevas versiones, como existen en este tiempo la versión traducción viviente, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas,
la traducción lenguaje actual, la Biblia Dios habla hoy. Esa es Reina Valera, pero que tienen, ¿verdad? También la Biblia del pescador, porque también hay Biblias que son de estudio y le añaden un comentario, ¿verdad? Y son Biblias que tienen comentario, pero sigue siendo Reina Valera del 60. Hay otra del Diario Vivir, que también viene, esas tiene de las dos, está la traducción viviente y todo esto, ¿verdad? Y ahora hay varias versiones con las cuales podemos estar, pero hay gente, ¿verdad? Que dice, espérate, es que hay una que es la más fiel, la más cercana. Incluso aquí tenemos estas Biblias que algunas de ellas presumen de eso, de que están más cercanas al texto original. ¿Y por qué sucede toda esta controversia y todos estos debates sobre estas Biblias? De hecho, antes de entrar de lleno a esa parte, quiero mencionarles, por así decirlo, de abuelo general, la razón de las versiones. ¿Por qué tantas versiones hoy día? Y quiero compartirles 5. Pudieran haber más, pero quiero compartirles estas 5. Y la primera sería lo que es la base textual. Cuando se habla de base textual, lo que se hace mención es la fuente de la que yo me baso para hacer la traducción. Recuerden que lo que tenemos son copias de copias de copias. Y dentro de esas copias de copias de copias tenemos entre 5.300 a 5.700 manuscritos en griego. Y de ahí, cada quien, pues de acuerdo al acceso que tenga, pues decide, pues mira, yo voy a hacer la traducción con estos manuscritos griegos, con estos pergaminos, con esta fuente. Así que de acuerdo a la fuente va a ser la traducción. Las fuentes principales tenemos lo que se llama el texto alejandrino, que era un texto más sin pulir, literal, tal como era, así se hizo. Se cree que es el más antiguo. Tenemos lo que también era el texto occidental, era más orientado hacia el paráfrasis, tomó los pergaminos que tenía a su disposición y cuando empezaron a hacer copias, empezaron a hacer paráfrasis de lo que decía para que la gente la entendiera. Tenemos lo que es el texto bizantino, que es el más que abunda, y este texto es más pulido y más embellecido. Es como ahora lo que se hace hoy día con las Biblias, que se trata de refinar las traducciones, pues ya el texto bizantino lo estaba haciendo desde cientos de años atrás. Y tenemos lo que es el texto cesariense. Algunos lo tienen en esta categoría porque no encaja en las anteriores. Otros consideran que prácticamente el cesariense es una variante del texto bizantino. Así que la base texto me va a dar partida para hacer la traducción. También me va a dar para hacer la traducción el método que utilice. Y aquí hay dos, por regla general. Lo que sería la equivalencia formal, que sería prácticamente una traducción literal palabra por palabra, o una equivalencia dinámica, que sería la traducción de las ideas. Y de ahí una traducción se puede distanciar de la otra. En adición, podemos tener también que la arqueología va a propiciar a que se hagan nuevas versiones, porque si digamos que la próxima semana encontraran un pergamino que es 25 años después de los originales, pues obviamente la gente va a tomar en consideración ese pergamino para hacer una versión. O sea, la arqueología va a hacer el aporte para que entonces se hayan nuevas versiones. El idioma, mientras el idioma evoluciona, va a ser necesario que se actualicen muchas de las versiones, y por eso tenemos la Reina Valera, que tiene ediciones de diversos años, por el hecho de que como el idioma va cambiando, pues también es necesario que hayan cambios a nivel de lo que es la Biblia. Y por último, y es lamentable pero es una realidad, el marketing. Tenemos las editoriales que necesitan vender y deciden, pues, y por eso que hoy día tenemos una avalancha, que si la Biblia de la mujer, del joven, del niño, del anciano, del pescador, del que dejó de pescar, del que el constructor, o sea, tenemos 20.000 versiones de Biblia, aunque casi todos son Reina Valera, pero le dan ese distintivo. ¿Por qué? Porque tenemos una editorial que necesita vender. Y lamentablemente, pues hasta las Biblias cayeron en esa redada. Aunque tiene sus pros y en contra, porque ahora mismo también, ¿verdad? Si alguien quiere tenerla personalizada o dice, pues yo me siento que soy, qué sé yo, si hay una Biblia, bueno, yo he visto hasta la de la enfermera y te da, ¿verdad? Algo, mira, ciertos detalles ahí personalizados, la del niño, la del joven, ¿verdad? Que en parte
al darle esta estadística de que es el libro más vendido, pero en cierta forma el menos leído, de alguna manera, ¿verdad? Se insta, ¿verdad? Este tipo de marketing también da, ¿verdad? Cierto estímulo para que la persona pueda, ¿verdad? Pueda leerlo, se estimule a leer, valga la redundancia. Y con todo y eso, a veces se prescinde de la lectura bíblica y dependemos solamente de las prédicas, y que no es malo, ¿sabes? Siempre, porque la fe viene, dice la misma palabra, que la fe viene por el oír, pero hay veces que teniendo, ¿verdad? Ese alimento, no fortalecemos esa fe y esa palabra que hemos recibido por medio de la palabra que la tenemos escrita. Y aunque una persona, como mencionábamos en el programa anterior, no sepa leer, sabemos que está en audio, hay aplicaciones, hay diferentes maneras, y hemos conocido, ¿verdad?, hermanos en la fe que aún teniendo esa dificultad para la lectura, ¿verdad?, visual, podía escuchar la palabra y ser edificado también a través de la palabra escuchada. O sea, que podemos decir ahí, ¿verdad?, que dentro de todo este ambiente hay sus pros, hay sus en contra, pero, ¿verdad?, la tenemos ahí y no, ¿verdad?, no tenemos excusa de es como el ejemplo decía Pablo, de que había gente que predicaba inclusive a Cristo por envidia. Decía, pero lo estás haciendo por los motivos incorrectos, pero lo estás haciendo, así que como quiera. O sea, quizás tenemos estas editoriales que por perseguir mayor capital, pues vamos a hacer estos distintivos, pero entonces ese distintivo sirve de bendición de todos modos, porque entonces, que yo la quiero blanca, pues ahí está blanca, la quiero azul, la hay azul, la quiero con dibujitos, hay de dibujitos, la quiero como que orientada a la mujer, hay de mujer, la quiero orientada al joven, hay joven. O sea, no hay excusa para que nosotros seamos gente que decida estudiar la palabra de Dios, teniendo claro que la palabra es viva y es eficaz, y que, como dicen algunos, es más actual que el periódico de mañana. Amén. Tremendo eso. Así que, hablando de las versiones, hacía mención ahorita Henry de que hay ciertos sectores que se están como que polarizando en base a ciertas versiones bíblicas, y todo parte de la fuente que se utiliza. Yo les mencioné de varios ejemplos de por qué tenemos versiones, y lo que hoy día está creando peso y creando diferencia no es el método de traducción, no es si es dinámico o es formal, es más bien la fuente que utilizo. Y hasta cierto punto a veces parecen como que partidos políticos, y que este le tira al otro, y la mía es mejor, no, la mía sí lo es, y se da esa disyuntiva, cuando en realidad no debería ser así. Cada una tiene su fortaleza y tiene sus carencias, y no por eso pues una deja de ser mala y la otra es buena, o viceversa. Que en esa parte no sé si quieras ya empezar a abundar sobre las versiones, para que la gente entonces... Sí, yo por lo menos, ¿verdad? Yo sé que el tiempo no va a dar quizás para entrar en todas las versiones, pero como ahorita compartía bien con el pastor también Berrío, que él tiene también la misma costumbre. Cuando comenzó a hablar me dice, mira, pues igualito así mismo lo hago, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos una Biblia, y esto también, ¿verdad?, lo vamos a decir a aquellos que nos están escuchando. Nosotros sí estamos presentando diferentes versiones de la Biblia, pero no estamos instando a que usted, pues si en su iglesia están utilizando una versión particular para mantener la unidad, y que cuando usted lea todos puedan leer lo mismo, pues usted manténgase leyendo esa palabra y tenga, ¿verdad?, otras versiones también para su lectura devocional o su lectura personal. Yo en mi caso, ¿verdad?, doy el ejemplo también, y como también el pastor estuvo compartiendo que él lo hace, y también lo comparte con la iglesia, es que leemos la Biblia, ¿verdad?, todos juntos, una versión para mantener, ¿verdad?, y que todos leamos lo mismo. Pero luego en el mensaje él hace referencia y la lee en otra versión para que veamos, ¿verdad?, ese enfoque o ese lenguaje, que a veces lo dicen en palabras más sencillas. Hay veces que tú lees a mí en un momento dado me gustó mucho la Biblia traducción lenguaje actual, pero entonces me di cuenta que a veces perdía un poquito de la esencia, porque es como que bien explicada, es como si te estuvieran explicando la Biblia, no la estás leyendo, sino que te están interpretando ya lo que está escrito. Que ahí viene esa versión, que no estoy diciendo que es mala, sino que cuando leí la nueva traducción viviente, pues a mí me gustó un poco más, porque iba como que un poquito más cerca, ¿verdad?, de lo que decía el texto. Pero lo que le estamos trayendo es que hay diferentes formas de usted acercarse a la palabra de Dios, puede entenderla mejor. No
nosotros no estamos diciendo ¿verdad? Que abrace sencillamente una, sino que busque la unidad. Si en su iglesia y su pastor le insta a leer una, no estamos diciendo no, váyase en contra, no, usted siga leyendo, ¿verdad? La que lee como para mantener esa unidad, pero usted puede en su lectura devocional utilizar diferentes versiones y ver cómo lo dice esta otra versión y estudiar esos versículos particulares, porque créame que va a ser interesante. Y incluso cuando no entienda bien un verso en una versión, lo lee en otra versión y a lo mejor ahí entiende mejor. O sea, esa es mi exhortación. No es que tampoco ahora usted se trepa en tribuna y diga, pues yo voy a usar esta porque me gustó más. Usted, mira, en la iglesia leo esta y también, mire, ahora mismo, digo, si lo permiten usar el celular, que no se enfoque en otras cosas, pero por lo menos ahí están las otras versiones también. Puede tener, ver, este verso no lo entiendo, lee la Nueva Traducción Viviente, lee la versión Dios habla hoy, o la versión incluso la Reina Valera tiene una versión que es un poquito más actualizada y diferentes, pero así, ¿verdad? Podemos mantenernos aprendiendo de la palabra. O sea, que no estamos diciendo aquí que usted se case con una versión en particular, sino que dentro de toda esta diversidad nosotros podamos adentrarnos más en la palabra ¿verdad? Y ver y gustar, ¿verdad? Y escudriñar las escrituras, ¿verdad? Como se nos exhorta en la misma palabra del Señor. Eso sí, si usted es de las personas que quiere dar como que ese paso extra y pues yo quisiera tener una Biblia adicional, entonces ¿cuál entonces elegiría? Aquí simplemente no sería elegir una, por decirle un nombre, pues, toma la Nueva Versión Internacional o toma la textual. Simplemente más bien es cuál tienes que le sirva de complemento, entonces de tener otra más. Por ejemplo, si ya yo tengo una Reina Valera y ya yo sé que la Reina Valera, dentro de las características que tiene la Reina Valera, es que es una traducción formal, va a lo que es palabra por palabra. Pues me convendría de complemento una que sea dinámica, que entonces que el lenguaje sea como que más actualizado para poder compararla, complementarla con Nueva Traducción Viviente o lenguaje actual. Si al contrario yo tengo una de estas que el lenguaje es más sencillo, pues busco una que sea más formal. O inclusive, en el caso de la Reina Valera, su base textual es lo que se llama el texto bizantino. Las otras versiones más actualizadas, de las que tenemos hoy día, ya sea dinámica o formal, están basadas en lo que es el texto griego crítico. O sea, ya yo tengo una bizantina, puedo buscarme una del texto griego crítico, que es el que, como les mencionaba en el listado, es más orientado a lo que es el alejandrino. Ya yo tengo las dos variantes principales, bizantina y alejandrina. De igual forma, si ya tengo una Biblia protestante, pues podría decir, pues nada, buscar una católica, hacerle las comparaciones. Porque no porque la Biblia sea católica, ya yo le voy a poner el sello de que es una Biblia mala. Ellos también son gente preparada, profesionales, que de hecho muchas de estas Biblias católicas utilizan las mismas fuentes que las Biblias protestantes. Quizás en tiempo pasado, cuando la iglesia avalaba lo que era la Vulgata Latina, las versiones que se utilizaban eran solamente de la Vulgata Latina. Como por ejemplo, la versión Feris Torres de Amat, basada en lo que es la Vulgata Latina, sí, o San Miguel es basada en la Vulgata Latina, pero no hace nada más que entrar el siglo XX y entonces ellos mismos se dan cuenta, espérate, hay unos descubrimientos que han hecho, yo quiero ser parte de eso, de qué dicen esos pergaminos, vamos a considerarlo. Y entonces entra lo que es la Nacal Colunga, entra lo que es Bobe Cantera, Cantera Iglesia, Biblia de Jerusalén. Todas estas son Biblias católicas, pero utilizan las mismas fuentes que nosotros. Inclusive hay de estas versiones, hay algunas que para libros particulares son muchísimo más que lo que tenemos. Por darle un ejemplo, usted quiere leer los libros poéticos, yo les recomiendo la Biblia de Jerusalén. Esa Biblia respeta muy bien, hasta donde puede, lo que son los originales. Inclusive tenemos salmos que si tú no lo ves en esa Biblia, nunca pensaría que son salmos acrósticos. Solamente conocemos como acróstico el Salmo 119, pero hay varios salmos que también son acrósticos que la Biblia de Jerusalén te los presenta como tal. El libro Cantar es una maravilla en la Biblia de Jerusalén. Y así muchas Biblias van a tener su fortaleza. Que entonces, o sea, recuerda que son 66 libros, son muchísimas palabras que tienen que traducir, que hay algunas personas pues van a orientar como que más su esfuerzo,
quizás a unos libros particulares porque son los que dominan. Y entonces, teniendo esas comparaciones, teniendo diversas versiones, o sea, enriquecemos el conocimiento bíblico. Y dentro de todo esto, ¿verdad? Que mi hermano José también está comentando y trayendo. Sabemos que lo estamos diciendo así con lo de pájaro, pero si usted quiere profundizar un poquito más, puede observar este programa de nuevo y cada detallito de que se habló, profundice más en cada uno de estas traducciones, estas fuentes de información, que incluso por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, tantas versiones en este tiempo, porque siguen saliendo a la luz más manuscritos, ¿verdad? Y por ahí podríamos hablar también de los rollos del Mar Muerto, que ya hemos tocado el tema anteriormente, pero es también interesante, ¿verdad?, de cómo en tiempos recientes, aún cuando la Biblia sigue siendo atacada, siguen apareciendo manuscritos, descubrimientos arqueológicos que siguen confirmando, ¿verdad?, la autenticidad de la palabra de Dios, y que aun cuando la gente trata de negar la misma historia, lo que ellos mismos llaman, no, porque hay que hacer el descubrimiento científico, todo tiene que ser ahí palpable, pues mira, ahí de momento aparece uno de ellos, ¿verdad?, que fue en el siglo pasado, pues fueron los rollos del Mar Muerto, y que también, ¿verdad?, por aquí tengo algunos de las ilustraciones para aquellos que la vean por aquí, ¿verdad? Esos rollos también que también dan fe, ¿verdad?, de muchos escritos en hebreo también de esa época. Hay fragmentos de la Biblia, habían rollos completos. Por ejemplo, uno de los más es ese rollo de Isaías que se encontró, y son rollos que son del segundo siglo, o sea que eran más antiguos aún que los los manuscritos que tenían hasta el momento cuando se hizo la Biblia del Oso. Por darle un ejemplo, todo el Antiguo Testamento, de casi, yo creo que del 99.9% de las Biblias, está basado en lo que se llama el texto masorético. Esto era una escuela de los judíos que se dedicaban a hacer las copias. Lo más antiguo que teníamos era cerca como del 1000 después de Cristo. Se llama lo que es el Códice de Leningrado. De ahí, toda la Biblia, Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, la que tú quieras nombrar, se basa en eso. Una revisión que se hace al Códice de Leningrado, que actualmente se llama la Biblia Stuttgartense, de Stuttgart, Alemania. Todo el Antiguo Testamento está basado en eso. ¿Qué sucede? Cuando en la década del 50 se encuentran los rollos, ninguno tenía al alcance de eso. 20 años después que las Biblias empiezan a considerar los rollos, porque no, de la noche a la mañana no dieron con las traducciones ni poder abrirlo, porque encuentran los rollos y todo fue un proceso para abrirlo, para no romperlo, los escaneos, todo ese tipo de cosas. Cuando ya les disponible a las personas fue ya como para la década de los 70. ¿Qué hicieron las personas? Ok, ya tenemos lo que es la Biblia Stuttgartense, pues entonces vamos a compararla con los rollos del Mar Muerto. Y cuando hacen la comparación, el texto masorético no variaba prácticamente nada. O sea, esta gente tenía un sistema de copiado que hacía difícil que hubieran variación. No pasó lo mismo con los griegos. O sea, el Nuevo Testamento que tenemos en griego, tenemos muchísimas variaciones, porque obviamente, o sea, no era una sola escuela que se dedicaba a la conservación. El Masoreta tenía un sistema de que no simplemente tú me dictabas, yo iba escribiendo. Yo escribía y yo tenía que contar las letras. Te tiene que dar tantas letras, debes tener tantas líneas. Y entonces empezábamos a leerlo mutuamente. Yo leo el original y tú lees la copia. Y cuando había espérate, ¿qué escribiste allá? Lo escribiste mal, rómpelo, bótalo. Con los griegos casi siempre lo que hacían era los guardaban. Y como los guardaban y no se utilizaban, probablemente muchos de los joyos que tenemos actuales sean joyos que tengan algún tipo de variante. Y por eso es que tenemos muchísimas variantes en el texto griego. No era así en el masorético. Eso fue como que, ustedes inventaron la Biblia, quién sabe qué le añadieron con el paso del tiempo. Cuando llega ese descubrimiento, pues eso es que le llaman el descubrimiento del siglo. Porque cuando tú comparas que lo que teníamos era de 1000 años hacia atrás de la época actual, y esto que llega ahora es casi 2000 años atrás, y una diferencia de 1000 años y que sean similares, dices, wow, pues Dios está aquí. Uh-huh. O sea, eso como que nos da un peso de que lo que tenemos es algo fiel.
Sí. O sea que podemos, ¿verdad?, decir que al recorrer la historia de las traducciones y versiones de la Biblia, descubrimos no solo un legado literario y cultural de la humanidad, sino todo un testimonio vivo de la revelación de Dios hacia el ser humano. La Biblia no es únicamente un documento antiguo, sino la palabra escrita que nos abre una ventana al diseño eterno del Padre para nuestra vida. Hoy cada versión y traducción nos recuerda que el mensaje permanece. Una invitación a acercarnos al Padre y a conocerle y a experimentar la esperanza, ¿verdad?, que en sus páginas se revela. Más allá de la curiosidad intelectual, el valor de la Biblia es que sigue transformando corazones, guiando caminos, ¿verdad?, y que esta reflexión nos inspire a mirar esta palabra con nuevos ojos y sobre todo con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, y entenderla a través de la palabra, porque la palabra, ¿verdad?, como hemos estado hablando, tanto leída, escuchada, ¿verdad?, sigue siendo la revelación y de Dios poderosa. Queremos, antes de concluir, mencionar rápidamente que se nos acabó el tiempo a nuestros hermanos que han estado ahí en sintonía: Max Emil, Dios bendiga, Diani de Jesús, Jacqueline y Eduard Mayo, Yarisa Torre, Carlos Colón, Rosa Villarroel, Johnny Cora, tío, bendición, Dios te guarde mucho, me alegro que haya estado conectado. Evelyn de Jesús, Frances Yomari y Luis Santiago, Dios les bendiga grandemente y nos gozamos, ¿verdad?, de poder haber compartido con ustedes esta información y esta palabra acerca de esta trayectoria de cómo podemos tener en nuestras manos la palabra de Dios en este tiempo. Y sabemos que si, ¿verdad?, quiere que ampliemos particularmente en algún detalle de alguna de estas traducciones o acerca de la Biblia, también puede dejárnoslo saber, ¿verdad?, a través de su comentario, y estaremos ampliando, ¿verdad?, algún tema que a usted le interese, que nosotros también ampliemos acerca de lo que tiene que ver con las traducciones bíblicas. Así que nos vamos despidiendo en esta noche y será hasta la próxima en su programa Bastión. Dios les bendiga.